Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. Muy buenos días, chicos, bienvenidos una vez más a esta su clase de español para noveno grado. Les acompaña la profesora Hilda Blanco y hoy desarrollaremos el tema de el texto y la coherencia textual, ¿sí? Recuerden que en clases anteriores vimos el texto y sus cualidades, la semana pasada vimos el texto y su variante léxica y esta semana nos corresponde el texto con la coherencia textual. ¿Están listos? Sí, profesora, empezamos. Bien. No podemos iniciar esta clase sin antes practicar los hábitos de higiene que son tan necesarios en este periodo en el que estamos viviendo. Lavar muy bien tus manos, desinfectar toda el área donde vas a trabajar, todos los útiles que vas a emplear y recuerda que si tú haces esto, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Por supuesto, todos los materiales que vas a necesitar para tu clase, tus cuadernos, tus borradores, tus bolígrafos, tus sacapuntas, ¿sí? Para que tú puedas trabajar. Recuerden que siempre antes de iniciar una clase nosotros tenemos un objetivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir con ese tema? ¿Y qué queremos con este tema de la coherencia textual? Seremos capaces de reconocer los principios de la coherencia de un texto para tomarlos en cuenta al momento de redactar diversos textos, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen una gama de contenidos diferentes, asignaturas diferentes, así que son temas diferentes, muchos textos. Vamos a ver el siguiente texto que introduce nuestra clase. Vamos a leerlo. Dice, leamos el siguiente texto y dice así: el huracán Laura alcanzó en horas del mediodía de este miércoles la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson y amenaza la costa de Estados Unidos con marejada catastrófica, vientos extremos e inundaciones. Los científicos de la Universidad de Chile reportaron el hallazgo en el desierto de Atacama de fósiles de dos especies de plesiosaurio, un reptil marino que habría vivido en esa zona en el periodo Jurásico, hace unos 160 millones de años, cuando el desierto estaba sumergido en el mar. La gasolina de 95 octanos aumentará 10 centésimos el galón a partir de este viernes 28, el viernes que acaba de pasar. Hasta el viernes 11 de septiembre, informó la Secretaría Nacional de Energía. Pregunto, ¿ese texto es coherente? ¿A usted le parece que ese texto es coherente? ¿Ah? Recuerden que en clases anteriores, cuando vimos las cualidades del texto, ya introdujimos este tema y se dijo que para que un texto sea coherente debe tener algunos elementos que debe cumplir para que sea realmente coherente. Entonces, ya vimos este texto. ¿Usted lo ve como un texto coherente? Veamos, ¿ustedes qué piensan en casa? Por supuesto que no. No es un texto coherente. ¿Por qué? Porque este texto no desarrolla un solo tema. Por eso el texto no es coherente, ¿sí? Entonces, este texto resultaría incoherente. Para que este texto fuera coherente, el segundo enunciado que empieza con los científicos, recuerden que en clases anteriores dijimos que un enunciado termina con un punto, ¿cierto? El segundo enunciado que empieza con los científicos de la Universidad de Chile tendría que seguir desarrollando el primer tema con el que se me introdujo el texto, que es el huracán Laura. Y el tercer enunciado, que habla sobre la gasolina de 95 octanos, tendría que continuar en ese proceso de desarrollo del mismo tema con el que inicia mi texto. Si eso no sucede, yo tengo tres informaciones diferentes, pero este texto no está coherente, porque me desarrolla temas diferentes, no un solo tema. Sigamos. Hago recorderis de este concepto, que es muy importante que ustedes lo tengan bien claro. ¿Cuál es este? El concepto de texto, que es con el material que venimos trabajando ya hace 3 semanas. Los textos poseen una serie de propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? La unidad, la adecuación, la cohesión y la coherencia. La cohesión también la vimos en las cualidades del texto. Tal vez más adelante vayamos a profundizar sobre eso
O tal vez su profesor, ahora que ustedes están teniendo clases virtuales, le amplíe un poco más ese tema y le ayude a trabajarlo mejor. Cohesión, coherencia, entre otros, que hacen que estos resulten comprensibles como un todo. Es decir, que todos esos elementos me van a permitir tener un texto coherente, ¿sí? Bien, ¿qué es la coherencia textual? Que es nuestro tema que hoy nos compete desarrollar. Pues la coherencia textual es la propiedad relacionada con la unidad de contenido o unidad semántica. ¿Qué es semántica, profesora? Son los significados que tiene un texto. Todas las palabras tienen significados. Y la unidad de contenido y la unidad semántica me arman un texto, ¿sí? Eso es la coherencia textual. La coherencia textual te ayuda a resumir. El resumen es muy difícil a veces de lograrlo. A veces nosotros le decimos a ustedes en clase, chicos, resuman. Y cuando vamos a ver está todo el texto tal cual, porque ustedes no hemos aprendido a desarrollar esa habilidad. Entonces, la coherencia te ayuda a resumir. Se manifiesta en la posibilidad de resumir todo el contenido, adivinen en qué, en una idea general. Es la famosa pregunta de ¿qué se trata el tema? Y ahí usted tiene que resumir todo un texto que leyó en una idea central, en una idea general. La coherencia te ayuda a relacionar. ¿Qué relacionamos? Se puede lograr porque sus enunciados se relacionan entre sí y se construye un sentido global que se ajusta a la realidad que nosotros conocemos. Si el texto no se ajusta a la realidad, también va perdiendo su coherencia. Principios. La coherencia tiene principios. ¿Cuáles son esos principios? El texto debe cumplir con principios como: 1. Se desarrolla un tema central. Lo vimos en el primer ejemplo, que no me desarrollaba un solo tema, no había un tema central. Debe tener un tema central. Ese tema central debe irse desarrollando en todo el texto. A eso se le llama progresión temática. El texto va progresando, el tema va progresando. Y el principio de no contradicción. ¿A qué se refiere el principio de no contradicción? Que yo no puedo hablar de una cosa que no existe o algo que es totalmente contrario, ¿sí? Entonces, un texto no puede tener principios de no puede tener contradicciones, ¿sí? Entonces, estos son los principios, la relación y el resumen que me hace la coherencia textual en un texto. Muy importante para que nosotros vayamos avanzando en lectura y escritura. Les voy a ampliar un poco los principios. Para que un texto sea coherente o resulte coherente, debe tener un tema central. Ese tema central debe recorrer las líneas que componen el texto, ¿sí? Usted va a ver que a medida que usted va leyendo el texto se va desarrollando el mismo tema. Debe tener una estructura formada a base de una progresión temática, es decir, que el tema se va desarrollando, donde las frases y párrafos posean una conexión, se unen, se entrelazan en su significado. Es decir, que recojan la esencia de lo dicho anteriormente y aporten una nueva información acerca del tema que se desarrolla. Yo creo que en alguna clase anterior mencioné que en clase ustedes deben ver también, o tal vez más adelante cuando estén en media, en 11 me parece que se da ese material, de tema y rema, ¿sí? Entonces ahí usted va viendo la progresión, cómo el tema se termina, inicia y va ese proceso de progresión temática. Unos enunciados que no se contradigan y que manifiesten hechos imposibles, el principio de no contradicción. Para que un texto resulte coherente es necesario que no se afirme algo y posteriormente exprese algo totalmente diferente, ¿sí? Así que esto hay que tenerlo muy presente en el momento de redactar. En este momento ustedes están en clase trabajando con ensayos, con trabajos, con proyectos y yo debo tener presente todos estos elementos para tener una buena escritura. Yo tengo dos tipos de coherencia textual, la coherencia local y la coherencia global. Yo recuerdo que cuando vimos el tema del texto y sus cualidades, cuando yo hablé de la coherencia de manera muy general, mencioné esto.
¿Qué es la coherencia local? La coherencia local se da cuando un texto está organizado en estructura lineal, ¿sí? A nivel de enunciados y párrafos. Es la primera estructura que me aparece en el texto, la coherencia local. Es decir, si su estructura semántica y sintáctica tienen sentido. Sintáctica, recordemos las oraciones, y semántica son los significados. Se concreta, la coherencia local se concreta si el lector puede conectar un enunciado con la información anterior o párrafo anterior. Ahí vemos entonces el antecedente, que usted cuando está leyendo o cuando usted está escribiendo no se le pierda el sujeto o el antecedente o el tema del que usted está hablando. Usted sea capaz de ir conectando las ideas. Por ejemplo, las repeticiones de palabras, las paráfrasis, que es el parafraseo, y pronombres que pueden conectar una oración o una frase independiente con otra, lo que permitirá la progresión del texto. Nuevamente viene el tema de la progresión del texto. Esto es en la coherencia local. ¿Dónde se da la coherencia global, chicos? Se da a través de los enunciados, oraciones y párrafos. En esa pequeña estructura yo tengo la coherencia global a través de un sentido lineal, una estructura lineal. En cambio, la coherencia global se refiere al panorama general, a todo ese texto. Las ideas principales deben abarcar todo el texto para que los lectores comprendan de la naturaleza global del material y puedan seguir las ideas sin confundirse, pero de manera global. Si el lector es capaz de identificar con claridad cuál es el sentido y la idea principal o tema central del texto, entonces se puede determinar que el texto presenta coherencia global. Dicho de otra manera, si yo leo el texto completo y yo soy capaz de reproducir ese texto, de decir de qué se trata ese texto de manera global, yo entendí el texto y el texto tiene coherencia. Puede ser que usted tenga un texto de manera general y haya una palabra que no encaje su significado con el texto, pero esa pequeña palabra que se rompe la coherencia global no le va a eliminar la coherencia global. Usted generalmente va a entender el contenido, el tema, el texto, aunque haya una palabra que me desvíe un poco la coherencia local. Globalmente usted lo va a entender. ¿Estamos claritos? Sí, profesora. Perfecto. Avanzamos. Vamos a ver un texto coherente y por qué este texto es coherente. Vean qué interesante este texto sobre el jabalí, cosas que nosotros a veces ignoramos, tantas cosas ignoramos, chicos. Dice, el jabalí. Hay grandes diferencias de hábitos y comportamiento entre el salvaje jabalí y su descendiente, el cerdo. Y todo parece indicar que con desventaja para este. Así como el cerdo tiene fama de sucio, el jabalí es capaz de realizar recorridos de 1 hora para llegar a un estanque donde bañarse. Miren qué interesante, es aseado. Dice, por otro lado, la hembra del cerdo no muestra ninguna atención particular hacia sus crías. En cambio, entre los jabalíes, estas son muy cuidadas siempre, es decir, las crías son muy cuidadas por sus madres. Incluso una madre ajena, cuando la suya, incluso con una madre ajena cuando la suya falta. Por ejemplo, si muere la mamá de ciertas crías, otra se puede hacer cargo de ellos. Miren qué interesante. Uno a veces cree que estas cosas solamente suceden entre los humanos porque se supone que somos quienes tenemos el raciocinio, pero no. Bueno, nosotros no sabemos qué tanto los animales tienen. Aquí, el jabalí es mi concepto general, ¿sí? Mi tema. Y voy a ver entonces mi tema. Y si usted ve, se va desarrollando la progresión porque me va llevando el tema con el concepto, con la palabra jabalí. El salvaje jabalí, el jabalí es capaz,
los jabalíes, refiriéndose entonces en este caso a la hembra. Recuerdan que nosotros vimos el la, que es una pronominalización, clase anterior, mecanismos de la cohesión, vimos eso, es una pronominalización que se refiere a la madre, ¿sí? La suya ha muerto. ¿Quién? La madre. Entonces vemos nosotros cómo se va desarrollando este tema a través del texto. Es un texto cortito, pero usted lo puede revisar en otros temas que son también muy extensos. Aquí hay una comparación entre las características del jabalí versus las características del cerdo. Yo no estoy hablando del cerdo, no, yo estoy hablando del jabalí. Y menciono al cerdo, ¿para qué? Para hacer una comparación. El jabalí tiene estas características, el cerdo tiene estas características. Y cuando comparo, resalto, ¿sí? O pondero las acciones y comportamientos, los hábitos del jabalí. Entonces, mi tema central es el jabalí. No, si yo le pregunto, por ejemplo, ¿de qué se trata el tema? Usted me va a decir, ¿del jabalí y del cerdo? No, error. Es del jabalí. Y yo utilizo al cerdo para hacer una comparación. Perfecto. Seguimos. Vamos a ver un video en el que usted va a ver los elementos que componen la coherencia para que usted amplíe sus contenidos y sus aprendizajes. Así que los veremos en el siguiente video. Atento, por favor, y toma nota. Coherencia. Un texto es una secuencia de oraciones estructuradas que tiene como intención comunicar ideas de forma ordenada y sencilla. Una de las propiedades textuales para lograrlo es la coherencia, la cual consiste en la conexión lógica entre las oraciones. Para que un escrito sea coherente, debe tener un tema central y todas las ideas secundarias tienen que estar relacionadas con él sin contradecirse. Corrige la coherencia de tus textos utilizando alguna de estas estructuras. Mantén una secuencia cronológica indicando el orden en que ocurrieron los hechos o los años y épocas. Presenta información de manera lógica, da las causas y explica las consecuencias. Comienza con una aseveración y luego un contraste. Por ejemplo, cómo deberían ser las cosas y cómo son en realidad. O explica una idea y proporciona un ejemplo. Ahora lee este fragmento de una crónica. Pasaba de las 6 de la mañana y la primera bomba atómica caerá. Un silencio, una luz cegadora y luego una nube de polvo comenzaría a levantarse sobre la ciudad. Una sirena anunció la presencia de aviones enemigos antes. Era una mañana luminosa y hacía color, y su brevedad indicaba que el peligro no era grande. El texto no es coherente. Es necesario ajustarlo. Primero identifica la lógica en los tiempos verbales. El texto incluye los verbos pasaba, caerá y comenzaría. Los tres están en distintos tiempos, pero por ser una crónica histórica, lo adecuado es ponerlos en pasado. Después, revisa que las palabras de las oraciones digan algo lógico. La oración, era una mañana luminosa y hacía color. No tiene sentido. Probablemente sea calor. Ahora, identifica la idea principal y después ordena las oraciones secundarias. Y entonces queda así. La mañana en que cayó la primera bomba atómica era luminosa y hacía calor. Pasaba de las 6 de la mañana, cuando se oyó una sirena anunciando la presencia de aviones enemigos. Pero su brevedad indicaba que el peligro no era grande. Minutos después, un silencio, una luz cegadora, y luego una nube de polvo comenzó a levantarse sobre la ciudad. ¿Notaste la diferencia? Cuando escribas un texto, date tiempo de leerlo varias veces y asegúrate que los datos sean correctos. La estructura de las oraciones tenga el sujeto y luego el predicado. La información sea congruente con la idea principal. Las ideas no se contradigan y las oraciones estén conjugadas de forma correcta. Continúa y pruébate y conoce otras propiedades necesarias para redactar. ¿Vieron qué interesante ese video?
amplía un poco también lo que yo estoy diciendo sobre este tema y usted lo ve pues en otra voz, con otros movimientos, se hace como un poco más atractivo, pienso yo. Perfecto. Veamos. Revisión de la comprensión. Vamos a ver si ustedes van conmigo. ¿Qué es la coherencia textual? Pregunto yo, profesora, chicos, ¿qué es la coherencia textual? Menciona cuáles son los dos tipos de coherencia que hasta ahora nosotros hemos visto o que existen. ¿Tú eres capaz de verlo? Vamos a ver, en caso usted está pensando y está analizando, profesora, la coherencia es esto, ya yo tengo la respuesta, los dos tipos de coherencia son esto, una se refiere a esto, la otra se refiere a lo otro. Vamos a ver. Por supuesto, la coherencia es una propiedad relacionada a la unidad de contenido y a la unidad semántica, es decir, a los significados de un texto. Los dos tipos de coherencia que tenemos son la coherencia global, la coherencia local, que es la primera, que se da linealmente entre las oraciones y las frases en el párrafo, y luego tenemos la coherencia global. La primera se da cuando un texto está correctamente organizado en su estructura sintáctica a nivel de párrafos. Y la segunda se refiere al panorama general de todo el texto. Muy bien, yo sé que ya ustedes en casa se sabían la respuesta porque ustedes van siguiéndome paso a paso, letra a letra. Perfecto. Vamos a ver aquí la coherencia textual desde el punto de vista de yo como escritor, de yo como emisor, de yo como hablante. ¿Cuál es mi función frente a este tipo de temas o mi responsabilidad? Pues el emisor, el escritor o el hablante tiene la función o cumple una gran función en la redacción de sus escritos. ¿Por qué? Porque usted tiene la responsabilidad de que su texto resulte coherente. Esa es su responsabilidad. Muchas veces en clase, cuando estamos haciendo algún tipo de talleres o por ejemplo cuando estamos en alguna exposición, yo le digo, deténgase, no entendí esto o no me quedó claro. Y dice, ay, pero usted me entendió. No, claro, yo no tengo por qué entenderlo. Usted me lo tiene que decir claramente para que su texto realmente me resulte coherente. Yo no debo tener confusión. No puede haber ambigüedades. Yo no puedo tener otro significado que no sea el que usted me quiere manifestar. Es decir, que usted como emisor debe organizar su información de manera lógica y progresiva. Recuerden que estamos hablando de la progresión temática, relacionando todo lo que se dice en la idea principal que desea comunicar en el texto, ¿sí? Entonces, mi responsabilidad, obviamente, como escritor, es muy grande. Imagínense los periodistas, por ejemplo, que siempre están con los textos escritos, o las personas que están constantemente en las redes sociales, escribiendo, dando su opinión. A veces quedan un poco ambiguo lo que el escritor o el hablante en ese momento quiere manifestar. ¿Por qué? Porque no le presta atención a esto, a la importancia de la coherencia del texto. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros porque mi texto no puede tener ambigüedades, no puede tener doble interpretación, porque entonces va a decir, eso no fue lo que yo dije. No, eso no fue lo que usted quiso decir. Son detalles que debemos tener muy, muy presentes. Ustedes están en 9º grado y desde 9º grado ustedes empiezan a escribir. Desde que están en 1er grado, ustedes empiezan a escribir las palabras, empiezan a formar oraciones, empiezan en los procesos de estas creaciones de textos y poco a poco usted va avanzando. Ya en 9º grado, chico, usted debe tener un nivel que evidencie que realmente usted ha recorrido 9 años de preparación, ¿sí? Porque usted, aunque ustedes no lo crean, ustedes tienen un cúmulo de conocimientos por todas las asignaturas que ustedes dan y todas las experiencias que tenemos dentro del área escolar como en sus casas o en su vida social. Vamos a ver un ejemplo de otro texto coherente. La historia del perfume. Vean qué interesante. Dice, como auténticas joyas, los perfumes siempre han ocupado un lugar privilegiado para hacer más agradable la vida de quien los lleva
y con quienes se relaciona. Con la misión de encontrar las mejores fórmulas que respondan a los deseos y gustos del momento, los maestros perfumistas, llamados nariz, dedican su vida a encontrar nuevas materias primas, a emplear su inspiración y pasar largas jornadas ante sus órganos de perfumistas con diferentes mezclas de esencias, desplegando su creatividad y creando auténticas obras de arte que buscan perdurar en el tiempo y la memoria, haciendo sentir mejor a quien las lleva. Los expertos en psicología opinan que el uso de estas ricas esencias aumenta la autoestima y favorece las relaciones sociales. Una persona se perfuma para encontrarse bien consigo mismo, ahí se me fue, consigo misma, perdón, se me fue la O. Ustedes en casa eliminen esa O. Y también con los demás. Qué interesante. Y es muy cierto, ¿sí? Usted se perfuma ¿para qué? Para sentirse primero bien con usted. Cuando usted se va a comprar un perfume, cuando usted va a encontrar una fragancia, una crema, por ejemplo, usted, ¿qué hacemos? Vamos a, ¿cómo dicen aquí a los expertos perfumistas? Llamados nariz. ¿Por qué le llaman nariz? Claro, porque es el órgano con el que ellos trabajan, ¿sí? Aparte de todo lo que hacen, ¿no? Pues tienen un gran trabajo de creación de los perfumes. Pero todos nosotros tenemos esta particularidad. Nosotros olemos. ¿Por qué? Y nosotros, ay, no me gusta. Ay, qué rico. Sí, está bueno, pero tiene algo que no me gusta. Y vamos discriminando hasta que escogemos una esencia, un aroma, un olor, un perfume que a nosotros nos agrade más. Y miren lo que dice acá, que opinan los psicólogos. Dice que los psicólogos dicen que los perfumes o las esencias te ayudan a aumentar tu autoestima. Qué rico cuando tú te sientes con un perfume así rico o alguien te dice, ay, ¿qué perfume es ese? Qué delicioso huele usted. Pechón. Esa soy yo, lo huelo rico. Y favorece las relaciones sociales, es decir, imagínense, ¿cómo nos va a favorecer las relaciones sociales? Nadie quiere estar al lado de una persona que huele mal, nadie, ¿sí? Muchas veces en clases ustedes a veces son un poco fuertes con aquel compañero que a veces pues tiene un humor más fuerte. Entonces, ¿a quién le favorece las relaciones sociales? Porque usted quiere estar con esa persona que tiene un olor muy agradable. Dice que usted se perfuma, mire, le trabaja la autoestima, se perfuma para sentirse bien con usted. Usted no se perfuma para que el otro lo sienta mejor, no. Primero usted y después los demás. Vamos a ver aquí entonces que igual que el texto del jabalí, nosotros tenemos los elementos que me van llevando a la progresión temática. Historia del perfume. Los perfumes. Miren cómo inicia el texto. Escuchen cómo inicia el texto. Dice, como auténticas joyas. Miren cómo le dicen a los perfumes. Es una joya y son auténticos, ¿sí? Los perfumes, más adelante dice, siempre han ocupado un lugar privilegiado para hacer más agradable la vida de quien los lleva. Los perfumes. Dice, las mejores fórmulas. Entonces aquí entra un elemento cohesivo que me va ayudando a la coherencia y a mi progresión temática, que es la sustitución léxica. Lo vimos anteriormente, ¿recuerdan? Sí, profesora, yo me acuerdo de todo, a mí no se me olvidan las cosas. Entonces, usan un término diferente para referirse al perfume, las mejores fórmulas. Después, llevándome con el tema, dice, los maestros perfumistas, que son los especialistas que se dedican a trabajar todo esto. Después dice, los órganos de perfumista, y ves cómo va llevando el tema, las esencias, otro término que me ayuda a esa progresión, las ya esencias, perfuma. Entonces tú ves cómo ese tema se va desarrollando con una progresión temática y me desarrolla un mismo tema, que es la historia del perfume.
Esto es un fragmento. Por favor, busquen y aprendan, chicos, lean. Hay perfumes que son carísimos, eso lo iba a poner también, pero después se me fue. Bien, ya vimos la parte conceptual. Ahora vamos a ver la práctica. Siempre les he dicho que la práctica hace al maestro. Es momento de poner en práctica lo aprendido. Lee atentamente cada ejemplo. Vamos a ver este ejemplo, este fragmento pequeñito. Dice, lee el siguiente texto y determina si es coherente o no. Yo, tú y vos. Dice, el uso del pronombre vos para dirigirse a una persona está comúnmente relacionado a los chiricanos y brasileños. Pero el voceo va más allá de los límites del Río de la Plata, que separa a Uruguay de Argentina. Dice, lee el texto y determina si es coherente o no. ¿Le parece coherente? ¿Qué no lo hace coherente o qué lo hace coherente? Veamos. Usted lee en casa y dice, ¿se puede afirmar que el fragmento anterior posee coherencia? ¿Por qué? Obviamente no. ¿Por qué no? Porque se me rompe la coherencia local. Pues ni los chiricanos ni los brasileños utilizan el pronombre vos. Recuerden que en clases anteriores yo les dije que nosotros en Panamá no utilizamos el vos. Ese uso no es panameño. Y los brasileños hablan otro idioma, así que no lo utilizan. Y si lees bien, esos términos no permiten el sentido lógico entre ambos párrafos. Esas dos palabras me rompen esa coherencia interna. Así que por eso este texto no es coherente. Entonces yo tengo que cambiar acá a los uruguayos y a los argentinos, que sí utilizan el vos. Veamos. Lee el siguiente texto y subraya los elementos que te permiten la coherencia. Inventados por mujeres. Miren qué interesante. Chicas, no se dejen discriminar ni menospreciar porque las mujeres estamos posesionadas a través de la historia. Dice, inventados por mujeres, la cafetera, las galletas con trocitos de chocolate, el Tipex o el famoso corrector, como le llamamos nosotros, el monopolio, los limpiabrisas, los cristales antirreflectantes y los pañales desechables fueron diseñados por mujeres. A muchas de ellas no las conocemos, pero sus ideas brillantes transformaron nuestra vida. ¿Sí o no? Interesante, ¿cierto? Veamos acá. Todos los elementos que a mí me permiten tener una coherencia, inventados, diseñados. ¿Cómo se va desarrollando el tema? Mujeres. ¿Quiénes fueron las que los inventaron y diseñaron? Mujeres, muchas. ¿A quién se refiere? A ellas. ¿Quiénes son ellas? Las mujeres. Las conocemos. Entonces, todas estas palabras me van armando mi coherencia, me van armando mi texto, mi progresión temática. ¿Vieron qué interesante? Amplíen, lean más. Acá les voy a dejar una pequeña tarea. Tómenle foto a esto, descargue el material y aquí yo le presento un texto desordenado y usted me va a armar el texto con la secuencia. Entonces usted va a leer cada uno y va armando como si fuese un rompecabezas, porque un texto es eso, es un rompecabezas. Usted va armando cada palabra, cada enunciado. Veamos. Recuerda que allí debes hacer uso de la puntuación. Aquí te dejo el texto ya resuelto. La primera transfusión de sangre. Vean qué temas tan interesantes. Y voy entonces armando cómo fui agarrando cada frase que estaba suelta, cada enunciado que estaba suelto y fui armando mi texto como si fuese un rompecabezas. Excelente quedó aquí. Veamos. Acá tenemos la vitamina C. Le pido que me busque la idea principal. ¿Y cuál es mi idea principal? Aquí está, la vitamina C está considerado como el más genuino de los antioxidantes. Usted va a leer en casa, me va a reforzar, me va a ampliar ese material. Excelente, no dejes de aplicar en clase lo que aquí te hemos explicado. Te invito a que redactes un texto de una página sobre los Juegos Olímpicos. En él debes aplicar todos los elementos que entretejen la coherencia, que te permiten mantener la coherencia, ¿sí? Cuando haces esto, le tomas una foto o lo mandas acá. Recomendación de lectura. Yo no me puedo ir de esta clase, no puedo despedir esta clase sin antes recomendarles a ustedes que sigamos leyendo, que sigamos aprendiendo, que sigamos ampliando nuestro conocimiento. Y para esta semana les dejo este libro
de Julio Verne que se llama 2 años de vacaciones, ¿sí? Lo puedes descargar aquí en Free Editorial, está totalmente libre, yo lo busqué. Recuerden que Julio Verne es el autor de La Vuelta al Mundo en 80 días, tan famoso, visto en televisión y todo ese asunto. Aquí, ya sabes, puedes descargar todos los materiales anteriores, el de ahora, perfecto para que desde casa sigas practicando. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, aquí te la resolvemos. Y, por supuesto, chicos, no podemos despedirnos sin antes decirle gracias a quienes hacen posible que ustedes de casa sigan aprendiendo, sigan aumentando sus conocimientos, su aprendizaje. Todos estos patrocinadores, todas estas empresas que nos ayudan a que ustedes de casa sigan aprendiendo. Agradecimientos especiales a ellos. Nos vemos la próxima semana aquí en su clase de español. Siga practicando. Nos vemos. Bienvenidos al segmento La Estrella se conecta con la diversidad, esta nueva semana de clases que estamos iniciando con temas interesantes para ustedes que están en casa. Le den seguimiento a sus clases de La Estrella se conecta con la diversidad. Esta semana te traje este mensaje para ti que dice así: no importa que un niño aprenda despacio, importa que no dejemos de apoyarlo para que siga aprendiendo, ¿verdad? Realmente es difícil este periodo que estamos atravesando en casa con los muchachos. Estábamos acostumbrados a ir a la escuela, les dábamos seguimiento en escuela, con los profesores, con las maestras de enseñanza especial, el equipo técnico, pero ahora pues nos cae todo el peso en casa. De todas maneras, tenemos que llevar esa secuencia y tener en cuenta que el aprendizaje va a la medida de las capacidades de los jóvenes. O sea, no podemos presionarlo, todo va encajando a medida que ellos van logrando el aprendizaje, lo van captando. Entonces te digo, papá y mamá que estás en casa, que tengas un poquito más de paciencia con los jóvenes. Vamos a ir poco a poco. Ellos, cada quien tiene su ritmo y modo de aprendizaje. Entonces, queda de tu parte apoyarlo en casa y darle este seguimiento. Ok. Hablamos esta semana de las preposiciones y las conjunciones. Vamos a ver, la profesora Milka, la profesora Hilda, la profesora Celina, hablaron varios temas. Vamos a empezar con este. Ok, aquí te muestro las preposiciones. Es lo que usamos en la vida diaria. Son palabras clave que usamos para conectar palabras y que haga forma una frase, una oración, ¿verdad? Preposiciones, voy a mencionarte estas que tengo aquí. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia. Hay muchas que son las palabras que usamos para conectar. Conjunciones, aunque, y, ni, o, u, pero, si no, más, porque, que. Ok. Vamos con las conjunciones. Las conjunciones son palabras que sirven para unir dos palabras dentro de una misma oración. Estas son invariables. Ejemplo, Jorge y Guillermo. Ahí estamos uniendo dos personas, a Jorge y a Guillermo, que son amigos. Elige el color azul, rosa o verde, ¿verdad? Me gusta mucho la pasta, pero no tanto como la ensalada. Muy bien, estamos uniendo dos palabras dentro de una misma oración. Para eso nos sirven las conjunciones. Aquí te tengo más ejemplos. Dice así: te llamé para que me ayudaras. Allá arriba vemos unas muchachas que están, bueno, es la misma persona, pero está haciendo una secuencia, ¿verdad?, de ejercicios. Dice la oración: esto es un reto, mejor dicho, una oportunidad de crecimiento. Acá vemos otro ejemplo. Hizo lo que quiso, aun cuando todos le advirtieron que no era muy buena idea. Ahí se ve la imagen, un muchachito, oye, jugando fútbol en la cocina y le cayó el sartén. Entonces, lo hizo
aun cuando esas serían las palabras que están conectando, ¿verdad? Aun cuando todos le advirtieron que no era muy buena idea. Acá vemos a un señor en el siguiente ejemplo que está como en una caja de herramientas y todo eso. Entonces dice la oración: el problema parece complicado, mas seguramente tiene una solución. Entonces ahí nos damos cuenta que las conjunciones son un grupo de palabras que van a unir esa oración, que van a hacer que conecte. Aquí vemos esta, que es la conjunción y, que la usamos mucho, que es esta I, pero se lee como la vocal I, suena como la vocal I. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Lee las frases ahí en casa. Mango y pera. Oye, nosotros siempre usamos la I para todo. Siempre en nuestra vida diaria, cada vez que vamos a hablar, siempre usamos el I. Mono y mona. Perro y gato, Saúl y Pepe, sol y luna, pera y sandía, sapo y rana, Pipo y Pepe. Ahí te di bastantes ejemplos. Sabemos que a veces a los chicos se les dificulta todos estos temas, pues llamarlos por su nombre. Pero sí debemos señalarle y que tengan en cuenta y tengan conocimiento cómo se les da ese nombre, preposiciones y conjunciones. Aquí ahora mismo vamos a hablar de las preposiciones. Ok. Dice que son las palabras que se utilizan para unir palabras o grupos de palabras que se relacionan entre sí. Vamos a ver este ejemplo. Perico viene en moto. ¿Cuándo se usan? El uso y el significado de las preposiciones varía de acuerdo a lo que se quiera expresar. Por ejemplo, aquí están las preposiciones a, de, en y para. La a se usa para identificar persona y relación del lugar y tiempo en donde está. De, posesión y características de la persona o cosa. En, indica tiempo y modo y la manera en la que se está realizando. Plazo determinado es para. Plazo determinado, daño o provecho. Vamos a ver acá ejemplos de la preposición en. Mira aquí. Lee cada frase y observa la preposición que une las dos palabras. Dice, traje, este traje es del vestido, ¿eh? Traje en venta, ahí está en singular. Trajes en venta, ahí se lee en plural porque cambió la palabra, ¿verdad? Traje y trajes. Recuerden que en singular estamos hablando de un solo objeto y de trajes es de plural, que estamos hablando de varios. Dice el siguiente. El perro en el carro, la gata en la casa. Ese es suena masculino y también lo puedes variar a femenino porque el perro, entonces estamos hablando de masculino. La gata, entonces estamos hablando femenino. Muy bien. ¿Cambió o no cambió la preposición? Sí cambió, ¿verdad? Vamos al siguiente. En. Aquí lo tenemos un poquito más detallado. Dice así. Cuando estamos hablando de un lugar, la señora está en su habitación. En tiempo. En marzo comienza la primavera. En modo. Me lo dijo en broma. ¿Vieron cómo va cambiando? Vamos a ver la preposición entre. En tiempo. La fiesta comenzará entre las 3 y las 4. Lugar. Su casa estaba entre un cine y un supermercado. Vieron que podemos usar la misma palabra, pero está cambiando tiempo, lugar, modo, etc. Entonces, estas son palabras que vemos en la vida diaria, que usamos todos los días, pero vamos a darle su nombre, preposiciones y conjunciones, para tenerlo claro. Ok, vamos a hablar también de los géneros literarios. Estábamos hablando del texto, pero hoy en esta clase, recuerden que la pasada hablamos de la narración, hemos hablado de varias, pero esta vamos a hablar de género literario, la lírica. Muy bonito por cierto, dice así, texto lírico, donde el autor expresa sus sentimientos
emociones y sensaciones libremente, ¿verdad? Él va a escribir o va a tocar un tema relacionado en esa sensación que tiene en el momento. O sea, él se inspira en ese momento para hacer ese texto hermoso como es la lírica. Muy bien, dice que expresa alegría, tristeza, admiración, gozo, amor, en fin. Millones de sentimientos que pueden tener las personas que lo pueden expresar a través de un texto, ¿verdad? Pueden ser sentimientos humanos y religiosos y las vivencias de cada día. Poemas, salmos, lamentaciones, en fin. Son un montón de sentimientos que podemos tener y podemos expresar en un texto. Aquí hay un ejemplo, dice así. Qué bueno es dar gracias al Señor y cantar para tu nombre, oh Altísimo. Ese es el Salmo 92. Esto viene de un género lírico, ¿verdad? Porque es un salmo, es una expresión, ¿verdad? Que tienen las escrituras, las sagradas escrituras. Aquí tengo uno de la Madre Teresa de Calcuta, muy hermoso, te lo voy a leer y dice así. La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, encuéntrala. La vida es un juego, juégala. La vida es una promesa, cúmplela. La vida es un dolor, supéralo. La vida es una canción, cantar. La vida es una lucha, acéptala. La vida es una tragedia, hacerle frente. La vida es una aventura que se atreve. La vida es suerte, lo hacen. La vida es demasiado preciosa, no lo destruyen. La vida es la vida, lucha por ella. Estas son palabras que escribió la Madre Teresa de Calcuta. Ella se inspiró, ella hizo su escrito y bueno, fue reconocido a nivel mundial, a nivel internacional, para que todos nosotros supiéramos pues de este texto. Así como también hay muchos escritores, ¿verdad?, que escriben lírica, escriben poesía, escriben poemas, escriben versos, salen hermosos. ¿Por qué no? Nosotros también podemos realizarlo. No necesitamos ser un escritor famoso o una persona del medio para crear nuestro propio texto. Entonces te invito a que tú también lo hagas en casa. Sabemos que hay chicos que no han logrado el proceso de lectoescritura, pero él se lo puede decir, él se lo puede conversar a usted en casa y usted lo anota y usted guarda ese registro y usted se lo lee porque eso salió de él. Él puede estar inspirado también en un texto lírico. Ok, vamos a repasar en casa lo siguiente. Prácticas de lectura e interpretación. Tenemos que leer en casa. Recuerden, no es excusa que el joven no haya logrado un proceso de lectoescritura. Nosotros podemos enriquecer eso, nosotros le podemos leer y que la imaginación de ellos vaya despertando y ellos creen sus propios textos, ellos creen sus párrafos, sus frases, sus poemas. Ellos lo pueden hacer. Oiga, no lo limite y vamos a darle la oportunidad a que lo haga, a que lo realice. No los vamos a limitar, vamos a leerles, ¿por qué no? Ah, no, profe, es que mi hijo todavía no lee. Él todavía no lee, pero cuando usted le conversa y usted le echa un cuento, por decir algo, que a él le sea interesante, él lo va a interpretar y él le va a dar sus razones, él le va a dar su opinión, ¿verdad?, acerca del tema. Asimismo tenemos que hacer con la lectura. Nosotros podemos hacer lectura comprensiva con ellos, nosotros les leemos y ellos nos responden lo que ellos interpretaron. No vamos a limitar a los jóvenes, vamos a hacerlo. Entonces aquí te invito, tómale fotos, si tienes tu celular ahí le puedes tomar foto. Entonces vamos a hacer prácticas de lectura e interpretación de textos líricos, ¿verdad? Porque este fue el tema que se dio esta semana, lo dieron las profesoras. Crea tu propio texto lírico, haz volar tu imaginación y encuentra preposiciones y conjunciones dentro de ella. Vamos a encerrar en un círculo, vas a buscar un texto de algún libro que tengas en casa, hasta de un periódico, porque esa va a ser una práctica de conjunciones y preposiciones. Vas a buscar y van a encerrar en un círculo lo que reconocemos y a lo que llamamos conjunciones y preposiciones. Muy bien. Seguimos.
Vamos a darle gracias a Dios porque estamos en este proyecto y estamos avanzando y nadie se queda atrás. La educación no para y vamos a continuar en este proceso. Vamos a sintonizar las pantallas de TV Max. No te vas a perder tus clases por televisión. Ok, y aquí te puse mi correo también, tómale foto. Si quieres escribirme cualquier consulta, cualquier duda que tengas, también le puedes escribir a las profesoras acerca de los temas que estamos dando en la semana. Así que ya sabes, tómale foto a esa diapositiva, me puedes escribir para cualquier consulta. Vamos a darle un agradecimiento especial a todo este grupo de compañías que están haciendo posible que te conectes con La Estrella. No pares de ver tus clases por televisión porque es muy importante para darle seguimiento, ¿verdad?, a todos estos temas. Y recuerda que La Estrella se conecta con la diversidad. Nos vemos pronto. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con La Estrella.